Juan le dijo a su maestro: hemos visto a alguien expulsando demonios y en tu nombre se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. Jesucristo le contestó: no se lo prohíban, porque alguien que hace un milagro usando mi nombre no puede a continuación hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro, y el que le da un vaso con agua porque son mis discípulos, yo les aseguro que no perderán su recompensa. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 38 al 43, 45, 47 al 48. El único dueño de la verdad se llama Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy domingo 26 de septiembre, año 2021. Recordamos a los santos Cosme y Damián, mártires. Santos que, en comunión con el evangelista San Lucas, patrono de los médicos, y en Oriente los llaman las personas que le saben servir a los demás sin esperar una recompensa. Y lo único que le pedían cuando ayudaban a curar a un paciente era hablar un poco con Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde pensar en esa posibilidad. ¿Por qué esa frase es tan contundente de el único dueño de la verdad se llama Jesús de Nazaret? Cuando una persona no entiende que Jesucristo es el único dueño de la verdad, entonces hace un movimiento contrario, se cree el dueño de la verdad. Y cuando una persona se cree el dueño de la verdad, pasa lo que ha predicado tantas veces el Papa Francisco: excluye a los demás, saca de la iglesia, de la parroquia a los demás, cree que tiene autoridad sobre las demás personas. El Papa tiene toda la razón cuando no se trata de una iglesia donde Jesús es el dueño de la verdad. El maestro de Nazaret está atento a cómo va progresando el reino de Dios en una comunidad. Cuando él nota que están cometiendo errores los apóstoles, inmediatamente llama la atención y en comunión con esa llamada de atención da una gran moraleja para tener en cuenta permanentemente quienes van a ser excelentes misioneros de ese maestro. Entonces el maestro es el que está atento a lo que está pasando. No es fácil cambiar los parámetros del pensamiento de una sociedad. Cuando una sociedad está acostumbrada a tratar a los demás según el modus vivendi y el modus operandi, es decir, la superioridad, el triunfalismo, el sentirse diferente a los demás, es lo más común que se oye hoy en día en una sociedad. Y uno no diría tanto hoy en día porque si uno lee un poquito de historia se da cuenta que siempre ha habido divisiones en la sociedad. Siempre ha habido clases, personas importantes, menos importantes, o personas que se creen dueños de un pueblo, de una nación. El presentarse ante las personas diciendo usted sabe quién soy yo, que es una carga muy maluca, no puede caer en la desafortunada idea de creer que tenemos el monopolio de la verdad. La Biblia no trabaja así. Y tampoco podemos ubicarnos por encima de los demás, pensando que no debo escuchar a quien no piensa igual que piensa a mí. Eso se llama intolerancia. Entonces yo no puedo descartar a las personas porque no piensan o no tienen el mismo nivel cultural de esa persona. El camino correcto que señala la Santa Biblia es el arte de comunicarse con los demás, de convivir con los demás, y así lo enseña el Salvador del mundo. Y el Hijo de Dios recomienda que debemos ser prudentes antes de emitir un juicio. El discípulo Juan le dice a su maestro: le hemos impedido a unas personas que hagan el bien y que saquen demonios. Jesucristo no se lo prohíban porque alguien que hace algo a favor mío no está en contra mío. Ahí está enseñando el que sabe la verdad.
La prudencia es la base de las virtudes en la ética de un ser humano. También existe un principio procesal, el cual permite administrar justicia con mucha seguridad. Aprenderse este aforismo latino, audi alteram partem. Hay que aprender a escuchar a las demás personas. Hay que dejarse guiar más por el Espíritu de Dios y menos por la arrogancia de un ser humano. Así también lo enseñó Moisés a Josué, el hijo de Nun, cuando lo reprendió diciéndole: tienes demasiado celo por mí. Ojalá le diera el Señor a todo su espíritu y a todos en el pueblo del Señor fueran profetas. Está escrito en el libro de los Números capítulo 11, verso 29. Entonces aparece esa exquisita enseñanza de la Santa Biblia, que es superar para poder ser un buen comunicador de la palabra de Dios, un buen ministro, un buen consagrado, una persona buena misionera, superar la arrogancia con la humildad. Preserva a tu siervo de la arrogancia, dice el Salmo 18 de la Santa Biblia. Preserva al siervo de la arrogancia, así quedará libre e inocente del gran pecado. Entonces, quien pretenda tener autoridad sobre los demás deberá hacerlo desde el servicio, con el respeto por la misión que los demás cumplen en una sociedad. Deberá convertirse entonces en modelo y no en escándalo para las demás personas. El Papa Francisco propone que la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de los demás para servir a Cristo. Oigan cómo nace la autoridad según el Papa Francisco. La única posibilidad es aquella persona que se coloca ante los pies de Jesús, el Salvador, para poder servirle a la humanidad. Todo lo contrario, dice el Papa, será un metal que resuena o un címbalo que aturde, como dice la Sagrada Biblia en la primera carta a los Corintios capítulo 13, verso 1. Entonces, ahí aprendemos una gran enseñanza, que es preferible hacer el bien y servir en lugar de disociar y lastimarle la vida a los demás. Es preferible hacer el bien. Es preferible tener unos buenos misioneros que no se crean dueños de la verdad, ni descarten, ni saquen a las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.